Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir con ustedes este tiempo devocional del día de hoy, donde vamos a meditar en Mateo capítulo número 9, partiendo del versículo número 14 hasta el versículo número 26. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. En medio de un mundo donde recibimos tantas y tantas malas noticias, podemos correr el riesgo de perder la fe y también de perder la esperanza. En medio de las circunstancias que experimentamos, muchas de ellas muy dolorosas y muy tristes, puede ser entonces que quizás nuestra fe se vaya diluyendo paulatinamente a tal grado que perdamos la esperanza de tener una vida exitosa, perdamos la esperanza de tener un buen matrimonio, perdamos la esperanza de tener una familia de bendición y unos hijos maravillosos. Podemos llegar al punto de rendirnos y no continuar adelante. En esta escritura del día de hoy vamos a observar dos milagros que existen, dos milagros en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas nos deben de llenar a nosotros de mucha fe y de mucha esperanza. Tres cosas que me gustaría compartir contigo entonces en esta meditación. Número 1, no pierdas la esperanza a pesar del dolor que puedas experimentar. No pierdas la esperanza a pesar del dolor que puedas experimentar. El relato bíblico nos habla de un dignatario, nos habla de un hombre importante cuya hija había muerto, pero él se acerca en medio de esa mala noticia al Señor Jesucristo para expresarle su petición y al final de cuentas el Señor le ayuda en su necesidad. Fíjate lo que dice el versículo número 18. Llegó un dignatario y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre tenía un gran dolor en su alma, un gran dolor en su corazón. Había muerto su hija. Él sentía que la vida se le estaba cerrando, pero al final de cuentas miraba en Jesucristo la única esperanza para que su hija pudiera volver a vivir. Y me encanta la escritura en el siguiente versículo porque dice así: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y sabe una cosa, esto a mí me enseña que el Señor Jesucristo, cuando nosotros experimentamos un proceso doloroso, un proceso de dolor, el Señor nos va acompañando en ese recorrido. El Señor va con nosotros para ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Yo no sé cuál sea en tu momento, cuál sea tu necesidad, cuál sea el dolor que estás experimentando o este milagro que tanto necesitas, pero creo al final de cuentas que no debemos de perder la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos ayuda en todo momento. La segunda cosa que yo puedo observar de esta parte de la escritura que me encanta y me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: no pierdas la esperanza a pesar de la aparente tardanza. No pierdas la esperanza a pesar de la aparente tardanza. Y aquí va entonces el Señor Jesucristo y este dignatario rumbo a la casa del dignatario para que él pueda hacer algo por la hija de él. Sin embargo, en ese momento, en esa caminata, sencillamente ocurre lo siguiente. Fíjate lo que dice el versículo número 20. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Te imaginas el momento? ¿Te imaginas la circunstancia? Tú como papá estás esperando que Cristo venga a tu casa para traer la renovación, para traer la vida necesaria para tu hija, para tu familia, para que haya un milagro en tu casa y en tu hogar. Y sin embargo, en ese ínter todavía viene una mujer, toca el manto de Jesús y ella experimenta de su propia cuenta un precioso milagro. Ella recibe la sanidad, ella recibe la salvación que tanto estaba esperando. Sin embargo, no te olvides, este hombre estaba esperando la bendición para su hija. Imagínate ese tiempo, esos segundos, esos minutos, ese tiempo de tardanza. Muchas veces nosotros solemos desanimarnos en medio de la tardanza aparente de nuestro Dios. Pero te cuento algo, mira, Dios nunca llega tarde.
Dios está en control de nuestra vida y Dios siempre está para ayudarnos en el recorrido de nuestra vida. Así que no te desanimes y no pierdas la esperanza a pesar de la aparente tardanza. Y hay una tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón. No pierdas la esperanza a pesar de que otros no comprendan tu sufrimiento, a pesar de que otros no entiendan ni comprendan tu sufrimiento. Fíjate lo que dice el versículo número 23. Cuando entró Jesús en casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¡Wow! Allí está el Señor, va a ser un gran milagro, pero hay gente que se está burlando, hay gente que está haciendo alboroto, hay gente que no comprende la situación que cada uno de nosotros podamos estar pasando. Así que quiero decirte algo, quizás en el trayecto de tu vida vas a encontrar personas que no compartan tu dolor, que no entiendan tu sufrimiento, que no entiendan tus circunstancias. No te rindas a pesar de ello. Continúa creyéndole a Dios, continúa siendo firme en tus convicciones y entregándole a Dios esa fe necesaria para que llegue el cambio a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio y a todo tu hogar. Me encanta cómo termina el versículo número 25. Dice así: pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¡Wow! El Señor entró a la casa, tomó a la niña de la mano y esta niña volvió a la vida. ¿Sabe? Porque cuando el Señor Jesús entra a nuestra casa, porque cuando Dios entra a nuestra vida, nos toma de la mano y entonces nos vuelve a dar ese ánimo, ese aliento de vida para poder continuar nuestra jornada de la vida. No tan solo resucitó a la niña, sino que resucitó un hogar que estaba casi destruido, sino que resucitó también la fe de un hombre dignatario que con mucha esperanza y con mucha determinación decidió creerle a Dios y no rendirse, continuar confiando en Dios, manteniendo viva la fe y la esperanza. 3 cosas que hemos aprendido el día de hoy. Número 1, no pierdas la esperanza a pesar de tu dolor. No pierdas la esperanza a pesar de la aparente tardanza de Dios. Y no pierdas la esperanza a pesar de que tú observes a personas que no entienden ni comprenden tu sufrimiento. Espero que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y me encantaría poder verte el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.